A través de un método tan moderno como es el video, vamos a tratar un tema posiblemente tan antiguo como la humanidad, o por lo menos como la odontología. Este tema es la movilidad dentaria, o para hablar más correctamente, el aumento de la movilidad dentaria o hipermovilidad dentaria. Porque todos sabemos que los dientes presentan, debido a las características peculiares de sus estructuras de soporte, cemento, hueso y especialmente por el ligamento periodontal, una pequeña movilidad dentro del alvéolo dentario que denominamos movilidad fisiológica. Este aumento de la movilidad ha preocupado y preocupa a pacientes y odontólogos. Posiblemente, creo yo, más a los odontólogos que a los pacientes, que ven en este signo un llamado de atención, un signo de alarma sobre la posible pérdida de la pieza dentaria. Creo que si bien en algunas circunstancias esta inquietud del profesional es correcta, muchas veces por un desconocimiento de las verdaderas causas etiológicas de esta hipermovilidad, se establecen tratamientos y pronósticos incorrectos. Todo odontólogo, cuando en su consultorio, en su consulta, le aparece un paciente con algún diente con movilidad, debería hacerse una serie de preguntas. Por ejemplo, ¿cuál es la causa del aumento de la movilidad dentaria? ¿Este aumento de la movilidad dentaria puede disminuirse? Si es así, ¿con qué tratamiento puedo instituir o debo instituir para lograr esa disminución de la movilidad? ¿Este aumento de la movilidad dentaria es indicación de extracción de la pieza dentaria o puedo hacer algo para conservarlo? ¿Puede este diente con aumento de movilidad usarse como diente pilar si tengo que confeccionar una prótesis fija o removible? Y si lo uso como diente pilar, ¿lo puedo usar solo? ¿O con cuántos dientes debo ferulizarlo? Y por último, si quedan pocos dientes en la boca y todos ellos con movilidad, ¿puedo conservarlos o debo extraerlos? Veremos si a lo largo de esta charla podemos dar respuestas a todas estas preguntas. Para hacer el tema más didáctico, lo dividiremos en varios capítulos. Hablaremos de la etiología de la movilidad dentaria, de su patogenia, su diagnóstico y por último su tratamiento. Comenzaremos por su etiología. Cuando hablamos de movilidad, ya dijimos al principio que el diente tiene una movilidad fisiológica dentro de su alvéolo. Esto obviamente significa también que debe haber una movilidad patológica. Y aquí es donde se establecen ya los primeros errores conceptuales que uno puede observar. Con algunos ejemplos les voy a poder mostrar estos errores conceptuales que tenemos en nuestro consultorio. En este dibujo que les voy a mostrar se ve un diente. Esta pieza dentaria, con una ligera pérdida ósea, tiene una movilidad determinada que nosotros en nuestro consultorio, mediante el método conocido por todos nosotros de tomar el diente con una pinza para algodón o entre dos objetos rígidos, dos mangos de instrumentos por ejemplo, decimos que tiene una movilidad 1. Pero si este mismo diente yo le corto la corona, como vimos en la segunda diapositiva, y vuelvo a repetir esta experiencia de medir la movilidad, todos nosotros vamos a registrar en el diente cortado una movilidad menor. ¿Cómo es posible esto? ¿Disminuyó la movilidad del diente? No. Esto se puede comparar con lo que ocurre con un barco, con un velero en el agua. Cuando este barco, este velero, es mecido por las olas, si nosotros registramos la movilidad del barco a nivel del casco, será una. Si la registramos a nivel de la punta del mástil, si esto sería el barco, una cosa sería a nivel del casco y otra cosa a nivel del mástil. Se va a mover mucho más a nivel de la punta del mástil que a nivel del casco. Lo mismo no ocurre con el diente. Cuando el diente tiene su corona,
normal, vamos a registrar una movilidad. Cuando hemos cortado la corona, la movilidad será menor. Porque lo que tenemos que comprender es que lo que estamos registrando no es realmente la movilidad del diente, sino el desplazamiento de la corona del diente, y que lo medimos a nivel de su parte más coronaria, en el borde incisal o en la cara oclusal. Un segundo ejemplo también nos permitirá aclarar esta diferencia de que realmente qué es una movilidad patológica. En el segundo ejemplo que vamos a poner, vemos dos dientes que tienen igual altura ósea, pero diferente ancho del ligamento periodontal. El diente A tiene un ligamento periodontal delgado, el diente B tiene un ligamento periodontal ensanchado. Si medimos la movilidad mediante la técnica que hemos descrito anteriormente, veremos que el diente A se mueve menos que el B. Y diremos que el diente A tiene una movilidad fisiológica y el B una movilidad patológica. Otra vez hemos hecho una interpretación errónea de lo que hemos hallado mediante nuestra maniobra clínica. Porque lo que ocurre es que el diente A se mueve de acuerdo a lo que le permite su ancho del ligamento periodontal. Lo mismo que el diente B. El diente B tiene el ligamento más ancho, se va a mover más. ¿Por qué el diente B tiene el ligamento más ancho? Lo veremos a lo largo de este video. Pero por ahora lo que quiero aclarar es que tanto la movilidad del diente A como la movilidad del diente B, ambas son fisiológicas porque dependen del ancho del ligamento periodontal. Hay un tercer ejemplo todavía. Tenemos dos dientes, en este otro dibujo lo estamos viendo, que tienen distinta altura ósea. El diente A tiene su hueso de altura normal, el diente B tiene su hueso acortado por una enfermedad periodontal destructiva. Ambos dientes tienen igual ancho del ligamento periodontal. Si medimos ahora la movilidad de estos dientes, el diente A se va a mover obviamente menos que el diente B. Diremos que el diente A tiene una movilidad fisiológica y el diente B una movilidad patológica. Otra vez será una interpretación errónea. Este cambio de movilidad entre el diente A y el diente B depende nada más de la cantidad de hueso remanente. El brazo de palanca del diente B es mucho mayor que el del diente A, por lo tanto la corona de ese diente se va a desplazar más ante nuestra maniobra operatoria. Ambas movilidades son movilidades fisiológicas. Hasta ahora entonces hemos visto cómo estos ejemplos son de la vida diaria en nuestro consultorio y vemos como muchas veces hemos interpretado como movilidades patológicas hechos que son realmente movilidades fisiológicas. Veremos más adelante cuándo realmente un aumento de la movilidad puede ser considerado a nuestro juicio como una movilidad realmente patológica y que debe preocuparnos. Comenzaremos con la parte de etiología de la movilidad dentaria. Ante todo diente que se mueve, lo primero que debemos establecer es realmente un diagnóstico correcto. Un diente puede moverse por varias razones, no solamente como vemos habitualmente que ocurre, que se piensa ante toda pieza dentaria que se mueve inmediatamente en el trauma oclusal o trauma periodontal. Yo creo que es un error apresurarse y hay que hacer primero un diagnóstico diferencial y pensar que todo diente puede moverse por varias razones. Por ejemplo, por la presencia de procesos apicales agudos, un absceso periapical agudo, por procesos tumorales, un proceso tumoral que puede tomar el hueso maxilar e invadir el proceso alveolar, va a determinar un aumento de la movilidad dentaria. Existen factores sistémicos que pueden determinar un aumento de la movilidad dentaria. El más común y el más conocido es durante el embarazo, los cambios hormonales que tienen lugar durante ese periodo de gestación determina cambios en el tejido conectivo que hace que los ligamentos sean más laxos y eso se traduce con un aumento de la movilidad dentaria, que obviamente no vamos a poder detectar con el método que hemos visto en el consultorio mediante una pinza para algodón, pero mediante aparatos especializados que más adelante describiremos, sí pueden determinarse. Una fractura radicular puede ser también causa del aumento de la movilidad dentaria. Como vemos en esta diapositiva de esta radiografía de un premolar, este premolar corresponde a un paciente con enfermedad periodontal avanzada, tiene ligera movilidad en varios dientes, pero cuando viene a la consulta
viene con un premolar con mucha mayor movilidad que la demás pieza dentaria. En un principio pensamos que el problema era exclusivamente debido a la enfermedad periodontal, pero con la radiografía se aclara que el proceso es debido a una fractura radicular, otra causa del aumento de la movilidad dentaria. Y las últimas dos causas, las más comunes, las más frecuentes, y lo que van a ser temas de este video, es el trauma periodontal y la enfermedad periodontal destructiva. Con esto entramos entonces en otro capítulo, la patogenia de la movilidad dentaria. Dentro de esta patogenia vamos a describir fundamentalmente entonces la acción del trauma periodontal y de la enfermedad periodontal inflamatoria. Comenzaremos por el trauma periodontal o trauma oclusal, como generalmente se lo conoce. Aquí veremos que trataremos de hacer una distinción, o mejor dicho, una aclaración de cuál es la terminología correcta. El término utilizado en la mayoría de los consultorios, de los libros, es de trauma oclusal o trauma por la oclusión. Yo creo que es un término incorrecto. Ya veremos por qué. Comenzaremos por definir lo que es una lesión traumática. Si buscamos en un diccionario médico qué entiende la medicina por una lesión traumática, veremos que nos dice que es una lesión tisular producida por una injuria mecánica. Si llevamos esto a un diente, y si vemos esta diapositiva, vemos que el diente recibe la fuerza a nivel de su corona dentaria. El diente gira dentro de su alvéolo, produce compresión del ligamento periodontal y la lesión traumática, esa injuria que hemos dicho anteriormente, aparece a nivel de las estructuras de soporte del diente. Por eso decimos también que la lesión traumática es una lesión de trauma secundario, porque no es en el lugar donde la injuria actúa, como ocurre por ejemplo con un martillazo. Si yo me golpeo acá, en el lugar que actúa la fuerza, ahí está la injuria. En el caso del diente no, la fuerza actúa en la corona del diente y la injuria aparece en un lugar alejado, como es las estructuras de soporte del mismo. ¿Por qué decimos que el término trauma oclusal no es correcto? En esa misma diapositiva hemos puesto que la causa de la fuerza que actúa sobre el diente pueden ser de distinto origen. Pueden ser, sí, contactos oclusales anormales, y en ese caso el concepto de trauma oclusal sería correcto. Pero también vemos que el origen de la fuerza puede ser un hábito, por ejemplo, la persona que muerde una lapicera, la pastilla de los anteojos, que se come las uñas, o puede ser también un hábito de una deglución atípica, o morderse el labio. Es decir, hay otras causas que pueden generar fuerza sobre la corona del diente y que no son exclusivamente la oclusión. Por eso creemos que el término más correcto es hablar de trauma periodontal o lesión traumática periodontal y no trauma de la oclusión. Cuando hablamos entonces de trauma, de lesión traumática, estamos hablando de la acción de una fuerza que actúa sobre la corona del diente. Es interesante entonces que repasemos algunas de las condiciones que debe tener una fuerza. Una fuerza tiene en su composición un origen, una intensidad, una duración, una frecuencia y una dirección. Algunos de estos componentes de la fuerza puede manejarlo el odontólogo, otros son muy difíciles de manejar. Por ejemplo, con respecto al origen, sí, si la causa de la fuerza que actúa sobre el diente y que produce la lesión traumática es un contacto dentario incorrecto, ese puede corregirse por diversas maniobras. Si el origen de la fuerza es un hábito, trataremos de corregir ese hábito. Con respecto a intensidad, duración y frecuencia, que depende del sistema neuromuscular, ya su tratamiento es mucho más complicado y generalmente escapa o es muy difícil que el odontólogo pueda encarar. Sí hay una componente de la fuerza que nos interesa remarcar, que es la dirección de la fuerza. ¿Cómo o qué tipo de fuerza actúa sobre la corona del diente? Nos puede informar perfectamente sobre el comportamiento de las estructuras de soporte y nos permiten comprobar o corroborar cuál es realmente
la lesión traumática que nos interesa. Con respecto a la dirección, las fuerzas pueden dividirse en fuerzas axiales y fuerzas no axiales. Estas fuerzas, a su vez, las no axiales, podemos dividirlas en fuerzas unidireccional y fuerzas oscilantes o de vaivén. Veremos ahora en forma ordenada cómo se comportan las estructuras de soporte del diente ante cada una de estas fuerzas. Comenzaremos por la fuerza axial. Si tomamos esta maqueta, vemos que cuando el diente recibe una fuerza axial, es decir, una fuerza paralela al eje mayor del diente, el diente trata de intruirse en su alvéolo, se intruye en su alvéolo, tiene un movimiento hacia apical y luego coronariamente, y este movimiento que es ejercido cuando actúa sobre la corona del diente una fuerza axial, determina que las fibras principales del periodonto, esas fibras orientadas en sentido ápico oclusal, esas fibras que son fibras colágenas, fibras onduladas, todas esas fibras se pongan tensas. Y aquí se ejerce una de las funciones fundamentales del ligamento periodontal. La fuerza que actúa sobre la corona del diente actúa como una presión, pero la disposición de las fibras del ligamento periodontal hacen que esa presión se transforme por la dirección de las fibras y la disposición de las mismas en tensión y le llega al hueso de soporte como una tensión. Es tan importante que una fuerza de presión se transforme en tensión, creemos que es fundamental. Sabemos que el tejido óseo es un tejido sumamente plástico, que se modifica constantemente ante los requerimientos funcionales y tiene algunas características. El tejido óseo, cuando recibe una presión a través de un tejido vascularizado, se reabsorbe. En cambio, el tejido óseo, cuando recibe tensiones, tiende a neoformar hueso. Entonces vemos cuál es la función, una de las funciones fundamentales del ligamento periodontal: transformar las presiones que producirían reabsorción ósea en tensiones que, por el contrario, neoforman hueso. Esta es entonces lo que ocurre cuando la fuerza que recibe el diente es una fuerza axial. Obviamente, en estas condiciones no existe o no puede existir ningún tipo de patología. Veamos ahora cómo se comporta nuestro ligamento periodontal, nuestras estructuras de soporte, cuando la fuerza es no axial, fuerza unidireccional. Si volvemos a la maqueta, entonces en este caso el diente recibe fuerza en un solo sentido, el diente va a rotar en su alvéolo a nivel del fulcro. Estas fuerzas unidireccionales las llamamos también fuerzas ortodóncicas, porque son las fuerzas que utilizamos cuando queremos realizar un movimiento ortodóncico. Realizamos fuerza en el sentido que queremos que el diente se mueva. Pero también estas fuerzas pueden originarse por otra razón. Por ejemplo, en esta diapositiva vemos cuando realizamos una obturación y esa obturación no está correctamente relacionada con la pieza antagonista, cuando en vez de la cúspide entrar directamente en la fosa, apoya sobre un plano inclinado, esto va a generar una fuerza cuya resultante va a ser en una sola dirección. Vamos a ver entonces ahora qué ocurre cuando el diente recibe una fuerza unidireccional. Ya vimos en la maqueta, y lo volvemos a ver ahora, que el diente giró a nivel del fulcro. Esto determina, a nivel del ligamento periodontal, dos zonas. Una zona de estiramiento, que está en esta zona y en esta zona, y una zona de presión a este nivel y a este nivel. Para hacer las cosas más didácticas, veremos qué pasa primero en la zona de estiramiento o de tensión y luego qué pasa en la zona de presión. En la zona de estiramiento ya dijimos que la tensión que actúa sobre el hueso produce neoformación ósea. En esta diapositiva, que corresponde al profesor Werhaus, él ha dibujado, y en esta forma tan especial como tenía él, lo que ocurre en la zona de tensión. Vemos que el diente se aleja de la superficie alveolar y vemos cómo
en este dibujo así se observa, el mismo ligamento periodontal tiene el potencial de provocar la neoformación de hueso. Parecería que el periodonto hiciera un esfuerzo de devolverle al mismo el ancho que tenía previamente a esta fuerza que está actuando sobre su corona. Es decir, que si podríamos reducir esto o simplificar esto diciendo que en el lado de tensión hay fundamentalmente aposición ósea. Si el movimiento fuera muy extremo, demasiado marcado, podría haber alguna ruptura de fibras, algún astillamiento cementario, por esto no es lo habitual. Lo habitual es que en el lado de tensión exista neoformación ósea, aposición ósea. En la zona de presión o zona de compresión ocurren los cambios más significativos para nosotros. Y aquí estos cambios van a depender de si la fuerza es leve o si la fuerza es intensa. Veremos qué pasa en las estructuras de soporte del diente cuando la fuerza unidireccional, la fuerza que actúa sobre la corona del diente en una sola dirección, es una fuerza leve. Ya dijimos que el diente rotaba a nivel del fulcrum y que se producían zonas de compresión. ¿Qué pasa en esta zona de compresión cuando el diente comprime el ligamento periodontal entre dos superficies rígidas como es el cemento y el hueso alveolar? El ligamento periodontal sufre primeramente cambios circulatorios. Estos cambios circulatorios, puede haber hemorragia, puede haber ruptura de vasos, determina cambios inflamatorios, hay salida de líquido, edema, hay movilización de elementos inflamatorios, y todos estos cambios circulatorios van a tener una traducción para nosotros sumamente importante. Esto va a determinar una reabsorción ósea, reabsorción de la cortical alveolar, y eventualmente puede producirse también reabsorciones cementarias. Parecería en este caso que el ligamento periodontal tratara de volver a tomar el espacio que tenía anteriormente. En esta diapositiva, que también pertenece al doctor Werkhaus, vemos cómo él ha ejemplificado esto. Vemos que en este caso el diente se ha acercado al hueso y vemos cómo él dibujó a los elementos figurados o los elementos celulares que tiene el periodonto como que están reabsorbiendo, que se están comiendo el hueso para devolver al periodonto su ancho normal. A este tipo de reabsorción que lleva a cabo el ligamento periodontal que está siendo comprimido se la denomina reabsorción frontal. Aquí vemos en un corte histológico, con menor aumento y con mayor aumento, cómo ocurre esta reabsorción frontal. Estos elementos que aparecen aquí son los osteoclastos que nos están indicando que hay una reabsorción activa de hueso. ¿Qué pasa ahora cuando la fuerza que recibe el diente ya es una fuerza mucho más intensa? En este caso, al ser una fuerza intensa, prácticamente se pondrían en contacto en la zona de presión el diente contra el hueso. El ligamento periodontal queda fuertemente comprimido entre estas dos superficies rígidas. En este caso, el ligamento periodontal se va a necrosar. En esta diapositiva también del doctor Werkhaus vemos muy claramente cómo él lo ha dibujado. Ya no hay elementos vitales dentro del ligamento periodontal. El ligamento periodontal está muerto. Pero el ligamento periodontal quiere volver a tener su ancho normal que tenía anteriormente. ¿Cómo lo puede lograr ahora? Él no puede hacerlo, está necrótico. Pero elementos que vienen a la zona desde el área que rodea al ligamento periodontal necrótico, elementos que vienen de la médula ósea, como en el dibujo del doctor Werkhaus también lo ha marcado, son en este caso los encargados de descombrar la zona y reabsorber el hueso. Por esa razón, a esta reabsorción que rodea a la zona necrótica, que envuelve a la zona necrótica, se la denomina reabsorción envolvente. En un corte histológico vemos aquí cómo no hay elementos de ningún tipo entre el diente y el hueso, significa que el ligamento periodontal ha perdido todas sus características de normalidad, y vemos cómo la reabsorción tiene lugar en la zona apical y coronaria a la zona necrótica. Podríamos resumir todo esto que hemos dicho, lo que pasa en un diente que recibe una fuerza
no axial en una sola dirección, diciendo: en la zona de tensión o de estiramiento, habrá aposición ósea y cementaria. En la zona de presión habrá cambio circulatorio y reabsorción ósea y cementaria. Pero quiero detenerme aquí en algo que creo que es sumamente importante. Vamos a detenernos un poquito más en la lesión que tiene lugar en las estructuras de soporte del diente, a lo que yo llamo lesión traumática histológica. Esta lesión traumática histológica se caracteriza fundamentalmente por hemorragia, como dijimos, edema, trombosis, aumento de la vascularización, desorganización de las fibras, reabsorción ósea de la cortical alveolar y eventualmente reabsorción cementaria. Durante el desarrollo de este cuadro histopatológico, si nosotros pudiéramos medir la movilidad dentaria, en este momento la movilidad dentaria habrá aumentado. Y es interesante, y para eso voy a tomar como ejemplo un gráfico de un trabajo del doctor Carranza, hijo y colaboradores, donde permite ejemplificar bien qué ocurre en estas estructuras de soportes del diente. Si nosotros ejercemos una fuerza en una sola dirección sobre la corona del diente, ya vimos que tienen lugar estos procesos en el lado de presión fundamentalmente, estos procesos de reabsorción. A esta etapa en la cual predominan los procesos de reabsorción se lo denomina periodo de injuria. En el cuadro vemos con línea punteada, significa las reabsorciones óseas. Vemos que las reabsorciones aumentan en este periodo y en línea llena corresponden a las neoformaciones que disminuyen. Pero ¿qué ocurre ahora? Si el diente nosotros lo tenemos aquí y le aplicamos una fuerza, el diente rota en su alvéolo, provoca en ese lado la compresión, en ese periodo de injuria hay reabsorción del hueso y esto va a determinar que el diente cambie ligeramente de posición. Al cambiar de posición el diente se aleja de la fuerza que le ha sido aplicada. Eso es lo que ocurre en ortodoncia. En ortodoncia, cuando un odontólogo quiere mover un diente, le aplica una fuerza, el diente cambia ligeramente de posición y si queremos continuar el movimiento, deberemos volver a activar ese resorte para permitir que el movimiento continúe. Porque lo que hace el diente, mediante esta reabsorción, este periodo de injuria, es alejarse de la fuerza. Vamos a suponer que la fuerza se agota, es decir, que el odontólogo no ajusta nuevamente el resorte. ¿Qué ocurrió ahora? Como vemos otra vez en el cuadro, una vez que se produjo la reabsorción, una vez que el diente se alejó de la fuerza que le permitió, que le determinó ese movimiento, cesan ahora los procesos de reabsorción y comienzan a predominar los procesos de reparación. A esta segunda etapa, Carranza la denominó periodo de reparación. Y llega un momento que todo se equilibra, es decir, nuevamente, como vemos en el cuadro, las reabsorciones y las neoformaciones vuelven a su equilibrio, a su homeostasia primitiva. Es interesante seguir esta secuencia, porque aquí lo que estamos marcando fundamentalmente es que a consecuencia de estas fuerzas en una sola dirección, ocurre una serie de cambios, que es la lesión traumática histológica, pero que tiene una característica. Esta lesión es transitoria. Y este es un punto que quiero remarcar. La lesión traumática histológica es transitoria y además es reversible. Este concepto es muy importante porque vamos a ver la diferencia que hay después fundamentalmente con la lesión que se produce en la enfermedad periodontal destructiva a consecuencia de la presencia de la microflora bucal. Vamos a ver que son lesiones totalmente distintas. La lesión traumática es reversible, la lesión inflamatoria es generalmente irreversible. También podríamos resumir, para mejor redondear todo esto, ¿qué ocurre entonces ante un diente que recibe una fuerza en una sola dirección
¿Qué ocurre histológicamente? Dijimos ya, la reabsorción cementaria y reabsorción del hueso alveolar. Eso en el periodo de injuria. Cuando la fuerza se agotó, hay una completa regeneración tisular. Todo vuelve a la normalidad. Clínicamente, como resultado de la acción de esa fuerza, ¿qué vamos a ver? Fundamentalmente, un cambio de posición del diente. Y si medimos la movilidad dentaria, la movilidad vuelve a ser normal. Resultado final entonces de una fuerza en una sola dirección es exclusivamente un cambio de dirección del diente. No podremos tener ningún signo ni clínico ni radiográfico que nos permita decir que ese diente tuvo en algún momento una lesión traumática que lo afectó. Eso todos los odontólogos lo sabemos, que un niño que recibió un tratamiento ortodóntico, luego pasó el periodo de estabilización, nadie puede decir que ha habido una lesión en esos dientes. Esos dientes lo único que hicieron, cambiaron de posición y todo vuelve a la normalidad. Por eso vuelvo a insistir, la lesión traumática periodontal es transitoria y reversible. Veamos ahora, tomaremos para esto nuevamente la maqueta, qué pasa cuando el diente ahora, en vez de recibir una fuerza en una sola dirección, como vimos antes, ahora recibe fuerzas de vaivén, que permiten que la corona del diente se desplace hacia un lado y hacia otro, hacia un lado y hacia otro. ¿Qué va a ocurrir en este caso? Obviamente, al desplazarse el diente en un sentido y en otro, ahora se van a alternar las zonas de presión y de estiramiento. Cuando la fuerza era de una sola dirección, teníamos presión y estiramiento. Ahora, como el diente se mueve en ambos sentidos, tendremos presión, estiramiento, estiramiento, presión en forma alternada. En este caso, y aquí ya empiezan a complicarse un poquito más las cosas, tenemos que hacer intervenir otro ingrediente. Y esto creo que es también sumamente importante desde el punto de vista clínico, que el odontólogo general tenga bien claro. No puede tomarse el aumento de la movilidad en forma independiente de lo que pasa en las estructuras del paradencio de protección, es decir, de la encía. Y entonces vamos a considerar un diente con fuerza de vaivén, pero cuyo paradencio de protección, su encía, puede estar en dos condiciones. O bien, el diente tiene su periodoncio de protección sano o con gingivitis, o el diente presenta una enfermedad periodontal destructiva que ya ha destruido las estructuras de soporte del diente. Es muy importante hacer esta distinción, porque vamos a ver que el comportamiento ante las fuerzas que actúan sobre el diente va a ser distinto. Comenzaremos viendo qué pasa en un diente con periodoncio de protección sano o con gingivitis. Aquí también, para aclarar bien esto y para que no quede ninguna duda, podemos encontrarnos en dos situaciones, como en los dibujos tomados del libro de Linde lo vemos, en dos situaciones, que sea un diente totalmente sano, es decir, un diente con su altura ósea normal y con su encía normal. O puede ser un diente, esto mismo puede ocurrir en un diente, con su altura ósea disminuida por ejemplo por la enfermedad periodontal o por una atrofia, pero también en este caso con su encía normal. Entonces ya sea con la altura ósea normal o disminuida, pero su encía normal, y ese diente recibe una fuerza de vaivén, veremos qué pasa. Si el diente se mueve, en este sentido, y ya vimos lo que pasaba cuando la fuerza era en una sola dirección en el lado de presión, obviamente que aquí van a ocurrir exactamente los mismos cambios. Es decir, en ambos lados del diente van a haber trombosis, hemorragia, destrucción de colágeno y resorción ósea y cementaria. Pero aquí lo importante es que el resultado final va a ser distinto. En el caso de la fuerza en una sola dirección, el resultado era un cambio de posición del diente y todo volvía a la normalidad. Pero aquí, cuando el diente recibe una fuerza de vaivén, hay reabsorción de este lado, reabsorción de este lado, y esa reabsorción parecería que tuviera un objetivo: permitir al diente moverse dentro de su alvéolo, pero ya, como el periodonto se ensanchó,
esa movilidad no se traduce por cambios inflamatorios a nivel del ligamento periodontal. Entonces, cuando el periodonto se ensanchó, el diente se sigue moviendo, pero ya cesan los procesos destructivos y otra vez empiezan los procesos reparativos. Se empieza nuevamente, desaparece la inflamación, obviamente, hay neoformación de vasos, hay neoformación de la cortical alveolar, hay neoformación de cemento, y más aún, en un esfuerzo de adaptarse a estos requerimientos funcionales nuevos a que está sometido el diente, el organismo refuerza esas estructuras. Se ve una cortical más gruesa, más condensada, los hace de fibras más robustos. Todo ha hecho que la función, la hiperfunción de este diente, determine cambios estructurales en las estructuras de soporte adecuados a esta nueva situación. Clínicamente, este diente va a tener un aumento de la movilidad. Este diente tiene una hipermovilidad. Durante muchos años, nosotros en este momento decíamos que este diente estaba en trauma. Creo, a la altura de los conocimientos actuales, que esto es un error conceptual. Este diente tuvo un momento, una lesión traumática, que ya pasó. Y a consecuencia de esa lesión traumática que ya pasó, hay unos cambios adaptativos en las estructuras de soporte del diente. Por eso tenemos que decir que ese diente está en adaptación, no en trauma periodontal. Ese diente está en adaptación. Quiere decir que el resultado final de un diente, de una fuerza que actúa sobre un diente, con su hueso normal o su hueso disminuido, con su periodoncio de protección sano, es un aumento del ancho del ligamento periodontal, que podremos observar en una radiografía, como veremos posteriormente. Un engrosamiento de la cortical alveolar, que también puede verse en una radiografía. Y un aumento de la movilidad dentaria, que denominamos no progresiva. Este es un nuevo término, posiblemente para algunos odontólogos. Tenemos que hablar, o hablamos, de un aumento de movilidad no progresiva, ¿cuándo? Cuando nosotros tomamos la movilidad de una pieza dentaria, la registramos hoy, y la volvemos a registrar dentro de 3 meses, y a los otros 3 meses, y a los 6 meses, y esa movilidad se mantiene siempre igual, decimos que es un aumento de movilidad no progresivo, y eso es el signo clínico de la adaptación. Si volvemos al cuadro de Carranza, en este caso, vamos a ver que hay algunas pequeñas diferencias con el cuadro anterior. Tendremos nuevamente un periodo de injuria con predominios de las reabsorciones sobre las neoformaciones. Luego tendremos un periodo de reparación, donde predominan las formaciones de huesos sobre las reabsorciones. Y llegamos nuevamente a un equilibrio. Pero en este caso la diferencia es que quedó como secuela de todos estos cambios que ha habido, un periodonto más ancho, fibras más robustas, cortical más condensada. Por eso decimos que como resultado final de todo esto llegamos a la adaptación y a un aumento de la movilidad, por lo tanto no progresiva. En algunas radiografías, como veremos ahora, podemos ver cómo vemos en la radiografía este aumento del ligamento, del ancho del ligamento periodontal y el aumento del grosor de la cortical periodóntica. Un elemento importante a considerar en este momento, y ya posiblemente muchos de los que me están escuchando ya lo estarán pensando, es que ¿qué hago con este aumento de la movilidad? Porque si estamos hablando que es adaptación, que es una adaptación de las estructuras de soporte del diente, la pregunta que surge es, ¿debo tratarla o no debo tratarla? En un principio, cuando no teníamos este concepto de adaptación, sino que pensábamos que este diente estaba en trauma, todos nosotros realizábamos tratamiento de esa movilidad, porque esa movilidad nos preocupaba, nos asustaba, y pensábamos que era un signo de alarma de que el diente se iba a perder. Hoy nuestra concepción ante esa movilidad ha cambiado. Sabemos que eso es adaptación, no es trauma, no es una lesión traumática. Y nuestra conducta ante ese aumento de la movilidad dentaria dependerá de algunas razones. ¿De cuáles? Si ese aumento de la movilidad dentaria produce alteraciones funcionales al paciente, es decir, si no puede comer bien, habrá que tratarla.
Si ese aumento de la movilidad dentaria le produce alteraciones al paciente de molestias, él siente molestia de ese diente que se mueve, habrá que tratarla. Pero si ese aumento de la movilidad no produce molestias, no produce alteraciones funcionales, mientras las estructuras del paradencio de protección se mantengan sanas, no debe preocuparnos. Podemos dejar ese diente con esa movilidad no progresiva que no va a determinar ningún otro cambio, no va a determinar ninguna posibilidad de que esa pieza dentaria se pierda. En el próximo video veremos cómo esta situación puede modificarse cuando el cambio o los cambios que hay en el paradencio de protección se modifican ante la presencia de la enfermedad periodontal inflamatoria destructiva.